Bueno, lo que yo voy a decirle en esta entrevista está muy relacionado con los temas de investigación que llevo a cabo en el CONICET. Bueno, el punto de partida me parece que necesario es la concepción del trabajador como un ser humano, es decir, que no es solamente un cuerpo, sino que tiene dimensiones físicas, psíquicas y también mentales. Y cuando una persona trabaja, es todo el ser humano el que trabaja y no solamente el cuerpo. Bueno, esto parece una perogrullada, pero dado que estamos acá en la Superintendencia de Riesgo, es importante la concepción, digamos, esta de condiciones y medio ambiente de trabajo. Esa sigla la inventamos nosotros, ya se habla CIMAT, viene del apoyo que nos dio la OIT en los años 80. Bueno, yo trabajé un tiempo en la OIT en un programa por el mejoramiento de las condiciones de trabajo, donde hicimos en el CEIL del CONICET que yo dirigía con la Dirección Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, todavía no existía la ART, hicimos una serie de actividades que duraron 3 o 4 años y de ahí surgió este concepto de condiciones y medio ambiente de trabajo. Entonces está inspirado en la OIT y tiene por una parte los riesgos del medio ambiente de trabajo, es decir, hay riesgos físicos como el ruido, diferencia de temperatura, radiaciones. Hay también riesgos químicos. Los productos químicos muchas veces son contaminantes y perturban la salud. Hay riesgos biológicos en la agricultura, en las actividades de salud. Y hay también factores tecnológicos, el layout, todos los temas de electricidad, digamos, y de seguridad, que todo eso impacta directa, primeramente, sobre el cuerpo y da lugar a dolores, lesiones, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y también la muerte. Si en Argentina mueren prácticamente entre 2 y 3 trabajadores cada día de los que están registrados y que figuran en la superintendencia porque los declaran las ART. Pero si hay personas que no están registradas, vulgarmente se llaman trabajo en negro, lo que le pasa a esas personas, la ART no toma en consideración. Y son más o menos unos 4 millones de personas sobre las cuales no se da noticia. Bueno. Segundo, el tema de las condiciones. Entonces está, por una parte, los riesgos del medio ambiente y por otra parte, las condiciones de trabajo. Y ahí las condiciones de trabajo tienen que ver con cómo está organizado, cuál es el tiempo de trabajo, la duración, si es trabajo nocturno, si es trabajo por turnos, el tema del sistema de remuneraciones, porque nos pueden pagar por día, por hora o según el rendimiento, lo cual eso estimula un poco el trabajo, las obras y servicios sociales que ofrece la empresa o la organización, el uso o no de la ergonomía, es decir, tratar de adaptar el trabajo al trabajador y no forzar el trabajador para que se adapte al trabajo, y también las posibilidades de participación, es decir, que de qué manera el trabajador puede participar en la prevención. Hay muchas teorías. Bueno, los primeros que avanzaron sobre eso fue un señor que se llamaba Selye, que fue el que inventó el concepto de estrés allá a comienzos de los años 30, que decía que eran las tensiones y agresiones o amenazas que impactan sobre la capacidad de resistencia y de adaptación de las personas. Si la persona puede resistir a esas amenazas, de alguna manera puede vencer de alguna manera, pero si está en inferioridad de condiciones, huye. Entonces el estrés es esta situación que, digamos, durante mucho tiempo se pensó que era la causa de varias enfermedades. Bueno, ahora, desde nuestra teoría, sabemos que no es la causa, sino una de las consecuencias de cómo está organizado el proceso de trabajo. Bueno, otros autores importantes, uno de ellos Karasek, que decía que el estrés, de alguna manera, era el resultado de un desequilibrio entre las exigencias psicológicas de la empresa y de la organización y el grado de autonomía y de control que el trabajador tiene para responder a esas exigencias. Pero que hay 2 factores que podían moderar ese desequilibrio, y es si el trabajador cuenta con el apoyo técnico y de la jerarquía de la empresa
y también con el apoyo social de los compañeros. Es decir, que un trabajo que puede ser muy estresante, un desequilibrio muy grande en estas dos variables, puede ser compensado con el apoyo de los superiores o con el apoyo de los compañeros. Otro de los autores importantes es de un señor Sigris, que es un alemán que vive todavía, y que él dice que el estrés es un poco el resultado del desequilibrio entre la intensidad del trabajo y la recompensa que el trabajador recibe a cambio de su trabajo. Estamos hablando de la recompensa monetaria. Pero posteriormente se agregó que el trabajador no solamente pide una recompensa monetaria por su trabajo, sino también por un reconocimiento moral y simbólico que puede ser dado por la jerarquía, por los compañeros de trabajo o también por los clientes y usuarios que, digamos, están contentos con el servicio que ha hecho ese trabajador. Un tercer enfoque es de lo que llaman COPSOC, Listas 21, que es un invento, digamos, de colegas de Copenhague, que utilizando los conocimientos, sobre todo de Karasek, idearon un marco teórico para sistematizar y para poner, pero ya poniendo el acento en la organización del trabajo. Y este es un método que es muy utilizado para adoptar políticas de prevención. Bueno, a partir de los años 80, con los cambios que ha tenido el modo de desarrollo, han aparecido nuevas teorías que son, bueno, más modernas, pero no es que son buenas porque son más modernas, sino porque toman en cuenta un punto de partida diferente. Bueno, el primero es de un ergónomo, se llama Alain Wisner, que, digamos, empezó a distinguir entre lo que es el trabajo tal como está prescripto y la actividad que realiza el trabajador. Y descubrió, básicamente, que hay una gran diferencia entre el trabajo prescripto y la actividad. Bueno, yo doy siempre un anuncio, digo a los colegas, estudiantes, que miren el contrato de trabajo o el convenio colectivo donde se describe el puesto. Normalmente son 3 o 4 o 5 líneas, un poco cuál es la tarea que le encomienda. Pero le digo, bueno, pero al mismo tiempo agarren una hoja y un papel y un lápiz y escriban todo lo que ustedes hicieron durante el día en ese puesto de trabajo. Y se van a dar cuenta que hacen muchas más cosas. Es decir, que el trabajador no solamente resuelve el problema porque el trabajo está mal diseñado, hay gente que lo interrumpe, hay un corte de luz, hay una caída del sistema, lo que fuera, y el trabajador se las tiene que ingeniar, es creador, es astuto para poder hacer frente a eso, pero hay un problema sobre el cual todavía la gente no es muy consciente, es que el salario se fija según el trabajo tal como está prescripto, pero el trabajador hace siempre muchas más cosas de aquellas para las cuales lo contrataron, pero no las cobra. De modo que es una situación un poco complicada que puede dar lugar a muchas reflexiones, ¿no? Bueno, el otro autor importante se llama Christophe de Jour, que es un psicoanalista de alguna manera, que de alguna manera puso el acento de que el trabajo no siempre es patógeno, es decir, no siempre el trabajo enferma, sino que puede al mismo tiempo ser fuente de placer y de sufrimiento, de alguna manera. Siempre todo trabajo tiene una proporción de placer y de sufrimiento, pero él lo que dice es que ¿qué hacen los trabajadores para no volverse locos cuando el trabajo no hace más que hacerlo sufrir? Y ahí lo que tratan de hacer es sublimar ese sufrimiento para encontrarle un sentido al trabajo y encontrarle una satisfacción. Entonces, básicamente digamos, este concepto de riesgos psicosociales en el trabajo tiene que ver con, hay digamos, riesgos para la salud física, psíquica, mental y social que está generada por determinantes socioeconómicos, la organización de la empresa, del Estado, la condición de empleo, la organización y el contenido del trabajo, y hay factores relacionales que intervienen en el funcionamiento psíquico y mental de los trabajadores. Esta es la definición que da Michel Golac, que es uno de los autores que más ha trabajado el tema. Los riesgos psicosociales provocan básicamente algo diferente, que es el sufrimiento. Y el sufrimiento es de otra naturaleza. Es decir, algo que no se toca, algo que no se ve, que no se puede medir, pero que está presente. Y la forma en que cambió el modo de desarrollo, sobre todo a partir de las crisis,
hace que la mayor parte de las actividades ahora tienen exigencias más bien de tipo psíquico y mental y no tanto de tipo físico. Y cuando hay algún desarreglo en estas variables que yo le acabo de mencionar, se provoca un sufrimiento. Y ese sufrimiento puede predisponer para caer en una enfermedad. Como que es un tema interesante, pero que permite ver esa interrelación entre las dimensiones físicas, psíquicas y mentales del ser humano, y cómo si una de estas dimensiones sufre, eso repercute sobre las otras dos, de modo que da una concepción del ser humano mucho más completa e integral.